La noche del 14 de abril de 1912, el barco más grande y lujoso jamás construido hasta ese momento chocó contra un iceberg en medio del Océano Atlántico. Le habían dicho al mundo que era prácticamente imposible que se hundiera. No tenía suficientes botes salvavidas para todos sus pasajeros, porque nadie imaginó que los necesitarían. Esa noche, más de 1.500 personas perdieron la vida en las aguas heladas del Atlántico Norte. Esta es la historia completa del Titanic, cómo se construyó, que salió mal, y porque su hundimiento cambió para siempre las normas de seguridad marítima en todo el mundo. El Titanic fue construido por la naviera White Star Line en los astilleros Harland and Wolff, en Belfast, Irlanda del Norte. Su construcción tomó más de 2 años, empleando a miles de trabajadores. Con casi 270 metros de largo, era el objeto móvil más grande jamás construido por el ser humano hasta ese momento. Tenía 16 compartimentos estancos que, según los ingenieros, podían inundarse hasta 4 de ellos sin que el barco corriera peligro de hundirse. Fue esa característica la que llevó a la prensa de la época a bautizarlo, quizás con demasiada confianza, como el barco prácticamente insumergible. El Titanic no era solo un medio de transporte, era una declaración de lujo. En primera clase había un gimnasio, una piscina cubierta, baños turcos, y un comedor con vitrales y candelabros dignos de un palacio. Los pasajeros de primera clase pagaban el equivalente actual a decenas de miles de dólares por su boleto. Pero el barco también transportaba a más de 700 pasajeros de tercera clase, muchos de ellos inmigrantes europeos que viajaban con la esperanza de una nueva vida en Estados Unidos, alojados en camarotes mucho más simples, en las cubiertas más bajas del barco. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde el puerto de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural con destino a Nueva York. A bordo viajaban aproximadamente 2.200 personas entre pasajeros y tripulación, incluyendo algunos de los hombres más ricos del mundo en ese momento. El capitán a cargo era Edward Smith, un marino veterano de la White Star Line, que tenía planeado que este fuera su último viaje antes de retirarse. Nadie a bordo imaginaba que sería, en cambio, su último viaje de cualquier tipo. Durante los días siguientes, el Titanic navegaba a una velocidad considerable para un barco de su tamaño, cerca de 22 nudos, en una zona del Atlántico Norte conocida por tener icebergs en esa época del año. A lo largo del día 14 de abril, la sala de radiotelegrafía del barco recibió al menos 6 advertencias de otros barcos cercanos, alertando sobre la presencia de hielo en la ruta. Sin embargo, varias de esas advertencias no llegaron al capitán, y la velocidad del barco no se redujo de forma significativa. A las 11:40 de la noche del 14 de abril, un vigía llamado Frederick Fleet avistó un iceberg directamente en el camino del barco. Dio la alarma de inmediato, pero apenas hubo 37 segundos entre el aviso y el impacto. La tripulación intentó girar el timón y detener las máquinas, pero fue demasiado tarde. El costado derecho del casco rozó al iceberg, abriendo una serie de aberturas a lo largo de varios compartimentos estancos. En ese momento, muy pocos a bordo entendieron la gravedad real de lo que acababa de pasar. El diseñador del barco, Thomas Andrews, quien viajaba a bordo, inspeccionó los daños junto al capitán poco después del impacto. Hizo un cálculo rápido, el agua ya había inundado 5 de los 16 compartimentos estancos, uno más de los que el barco podía tolerar según su propio diseño. Andrews le comunicó al capitán Smith que el Titanic se hundiría, y que probablemente tenían menos de 2 horas. La noticia fue devastadora, no solo por la pérdida inminente del barco, sino porque llevaba a bordo botes salvavidas para menos de la mitad de las personas que viajaban esa noche. Se dio la orden de abordar los botes salvavidas siguiendo el protocolo naval de la época, mujeres y niños primero. Sin embargo, la falta de práctica en simulacros de evacuación, sumada a la confusión y a la creencia inicial de muchos pasajeros de que el barco realmente era insumergible, provocó que los primeros botes salieran del barco muy por debajo de su capacidad completa, algunos con menos de la mitad de los asientos ocupados. Con el paso de los minutos, y a medida que la inclinación del barco se hacía más evidente, el pánico comenzó a crecer entre los pasajeros que quedaban a bordo. Una de las historias más recordadas de esa noche es la de los 8 músicos de la orquesta del barco, quienes continuaron tocando música en la cubierta mientras el caos se desataba a su alrededor en un intento por mantener la calma entre los pasajeros. Ninguno de los 8 músicos sobrevivió. Mientras tanto, en las cubiertas inferiores, cientos de pasajeros de tercera clase enfrentaban dificultades adicionales para llegar a los botes salvavidas, debido a la distancia y a las barreras físicas del propio barco,
lo que contribuyó a que la tasa de supervivencia en esa clase fuera considerablemente menor que en primera clase. Poco antes de las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, la popa del Titanic se levantó dramáticamente fuera del agua mientras la proa se hundía por el peso del agua acumulada. La presión estructural fue tal que el barco se partió literalmente en dos, con la sección trasera flotando por unos instantes antes de hundirse también por completo. Cientos de personas que no habían logrado subir a un bote quedaron en el agua helada del Atlántico, a una temperatura de apenas 2 grados centígrados, condición en la que la hipotermia puede provocar la muerte en cuestión de minutos. El barco RMS Carpathia, que había recibido la señal de auxilio del Titanic, llegó al lugar del hundimiento aproximadamente 1 hora y 40 minutos después de que el barco desapareciera bajo el agua, y comenzó a rescatar a los sobrevivientes que quedaban en los botes salvavidas. De las aproximadamente 2.200 personas a bordo, se estima que murieron alrededor de 1.500, convirtiendo al hundimiento del Titanic en uno de los desastres marítimos en tiempos de paz más mortales de la historia moderna. El desastre del Titanic provocó cambios profundos e inmediatos en las normas de seguridad marítima internacional. A partir de entonces, se exigió por ley que todos los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para cada persona a bordo, y se estableció una patrulla internacional permanente para monitorear icebergs en el Atlántico Norte. Los restos del Titanic permanecieron perdidos en el fondo del océano durante 73 años, hasta que fueron finalmente localizados en 1985, a unos 380 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá. Hoy, más de un siglo después, el Titanic sigue siendo uno de los naufragios más estudiados y recordados de toda la historia. Si te gustó este vídeo, contame en los comentarios qué otro desastre histórico te gustaría que resumamos la próxima vez.